¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Quiero entonces compartirles 4 puntos destacables de la obra que se va a estudiar esta semana, la cual es ¿Qué es la literatura?, de Jean-Paul Sartre, y especialmente el capítulo 3, que se titula ¿Para qué escribir? De allí entonces resaltaré 4 puntos que me parecen a mí esenciales. Primero, solamente una semblanza rápida sobre Sartre. Sartre fue un filósofo francés del siglo XX, prácticamente todo el siglo, de 1905 a 1980, nacido y muerto en París, y es un filósofo que se va a destacar por defender ante todo la libertad y con ello la responsabilidad. Tendrá algunas ideas muy interesantes que va a plasmar en obras como El ser y la nada o El existencialismo es un humanismo, A puerta cerrada, La náusea, etcétera. Realmente es un escritor muy multifacético, dado que escribe en diferentes géneros y en todos los géneros lo hace bien. Debido a ello, va a ganar el premio Nobel en 1964. Sin embargo, lo va a rechazar por motivos personales y políticos, y ese rechazo va a ser sumamente conocido en la historia de la literatura y de la filosofía, porque marca un antes y un después de cómo un escritor se compromete tanto a tal punto de rechazar un premio de esa magnitud. Ese Sartre, eh, ese Sartre con una semblanza general, dado que vivió en esa época del siglo XX, estamos hablando que también vivió la Primera, la Segunda Guerra Mundial y además la Guerra Fría. El escrito que estamos comentando y que vamos a reflexionar, que es la literatura, se escribió por los años 1948-1949, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la experiencia de que Sartre haya sido prisionero por los alemanes en esa Segunda Guerra Mundial. Esto es importante y es elemental para poder entender entonces el contexto en el cual se escribe la obra e incluso para qué Sartre está escribiendo esta obra. Ya con ello nos damos una idea de por qué trata los temas que trata en este ensayo fantástico sobre la literatura. Bien, ya adentrándonos al primer punto sobre el texto en cuestión, quisiera resaltar entonces la pregunta que hace Sartre al inicio. ¿Para quién escribe un escritor? ¿Cuál es su público? ¿Cuál es su lector? Aparentemente, y eso es en nuestro imaginario colectivo común, decimos que una obra es universal y el lector asimismo es universal. Es decir, escribir es para todos y leer es para todos. Esa es la consigna que tenemos y parece que no la ponemos en duda. Sin embargo, Sartre sí lo va a hacer y para ello se vale de varios filósofos, pero el más importante es Marx, donde ya pone en cuestionamiento que tanto el lector como el escritor tienen un contexto específico y además no escriben para todo el mundo, no escriben de manera universal. En principio, entonces, nos dice Sartre, el escritor no escribe para todos. Ese es un primer punto. El escritor no escribe para todos, sino que escribe pensando en cierto público y en ciertos lectores. Para ello, Sartre nos habla de un lector o de unos lectores reales y de lectores virtuales. Los lectores reales son aquellos que están asegurados en cierto lenguaje en el cual uno escribe y para cierto público específico. Por ejemplo, si uno perteneciera a la clase alta y se es blanco
y se es intelectual y quizás se es filósofo, prácticamente tu público real o tu lector real sería aquel lector que sería de la misma clase y con las mismas características. Pero también Sartre nos habla sobre el lector o el público virtual, donde son aquellos que se tiene la posibilidad de que llegue ese escrito con cierto tipo de lenguaje. Entonces, el escritor, dado que escribe de cierta manera, dado que da por hecho ciertas cosas, dado que maneja ciertos conceptos, podríamos decir que no está escribiendo para todos, sino para unos cuantos o para cierto público quizás mayoritario, pero no por ello universal o total. Entonces, el escritor, repito, no escribe para todos. Luego, la segunda idea, el segundo punto elemental, es que tampoco el lector es universal ni cualquiera puede ser capaz de leer ciertas obras. Como les decía, parece ser que el lector debe cumplir con ciertas características semejantes a las del escritor para que exista cierta cercanía en cuanto a los conceptos, en cuanto a las ideas, en cuanto a aquellas cosas que hay de común entre el lector y el escritor. Por ejemplo, si uno es filósofo o historiador, prácticamente el lenguaje que va a ocupar mayoritariamente, comúnmente, un historiador o un filósofo sería el lenguaje técnico, académico de la profesión a la cual se ha dedicado. Y entonces el filósofo prácticamente va a escribir a los filósofos y el historiador a los historiadores. En ese sentido, ya limitamos nuestro público y el lector sabemos quiénes van a ser o quién va a ser. Por ende, el lenguaje que ocupo, las ideas que doy, de alguna manera doy por hecho que les va a entender porque mi lector será o un historiador o un filósofo o alguien académico intelectual. Entonces, frente a cierta escritura y frente a cierto propósito, yo mantengo un contexto y un alcance de mi obra. Mi obra no tendrá un alcance totalmente universal. Las obras siempre van a estar enmarcadas en un contexto muy específico. Puede ser un contexto intelectual, académico, un contexto cultural, un contexto regional, un contexto social, etcétera. Y no solamente pasa evidentemente con la escritura o con estos textos académicos intelectuales, también pasa con diferentes obras de arte, como una pintura, como una obra de teatro, como una canción, como una película, donde hay ciertas imágenes y lenguajes que están pensados para cierto sector. Por ejemplo, una pintura que se haya hecho en un contexto específico de la historia de España o de la historia de Francia, nos será más difícil acceder o nos será más difícil entender y comprender si formamos parte de la cultura mexicana o latinoamericana, porque no tenemos el mismo bagaje, no tenemos la misma formación ni la misma cultura que alguien de Europa, específicamente de España, de Francia o de cualquier otro país de por allá. Entonces, eso ya marca una distancia. Y eso también ya nos dice o ya nos habla de en quién está pensando el escritor para que sea su público. Así, el tercer punto importante que les quiero compartir es que esta mancuerna o esta relación entre creador y público, escritor, lector, se da en un contexto específico, en una época que se da en un tiempo. Es decir, todas las obras, todos los escritos, los textos, las artes se dan en un contexto y por lo tanto ese contexto va a determinar o enmarca la relación lector-escritor. Tanto por el lenguaje que ocupa el escritor, su cultura, su formación,
como la recepción que va a tener el lector, ya sea real o virtual. Básicamente, en la mayoría de textos están pensados para lectores reales o en un sentido real, es decir, que tengan una misma formación y un mismo nivel de cultura. La virtualidad se da cuando quizás se rechaza el contexto o se intenta ir más allá del contexto. Pero finalmente, quierase o no, el escritor como el lector están inmiscuidos en ese contexto y a través de ese contexto es que se va a hablar o se va a decir algo. La escritura, ante todo, y eso también es una particularidad del pensamiento de Sartre, la escritura ante todo es un acto de libertad, bien sea para conservar ciertas cosas o bien sea para el cambio. Pero la escritura es ante todo libertad, es un acto de voluntad libre. Y por eso es tan importante poner atención a lo que se está escribiendo y para quién se está escribiendo, porque en ellos se está enmarcando una realidad, ya sea una realidad conservadora o una realidad liberal, una realidad revolucionaria. Ante ese contexto que enmarca el lector con el escritor, el artista con su receptor, se da una situación. Es decir, yo sabiendo cuál es mi contexto, por ejemplo, supongamos que estamos en el contexto de la Revolución Mexicana, mi situación es que estoy frente a un cambio social de los obreros, de los campesinos, de la clase popular, frente a esta clase alta, élite, etcétera. Esa es la situación en la cual me encuentro, supongamos, como escritor o como artista. Ahora bien, dado ese contexto y dada esa situación, yo tengo una responsabilidad de lo que voy a escribir, porque o escribo para conservar a esta clase alta de élite para que se mantenga en el poder, o escribo para liberar, para cambiar algo. En este sentido, para poder hacer del poder a la clase trabajadora, a la clase campesina, a la clase obrera. Entonces, frente a esa situación, yo debo tener una responsabilidad o, como lo llama Sartre constantemente, y esto es todo un movimiento, yo debo tener un compromiso. Frente a esa situación, debo tomar una postura para saber lo que quiero hacer, lo que quiero lograr y para qué voy a escribir. Porque eso es muy importante, que la escritura no es gratuita, es decir, no se da sin más, se da en un contexto, bajo cierta situación, que compromete a realizarse una determinada acción, ya sea para cambiar, ya sea para conservar. Por lo tanto, este punto, el del compromiso y el de la situación, es fundamental. ¿Sí? Repito, las ideas clave. Hay un escritor que escribe para un público específico, no es universal. Existe un lector, ya sea real o virtual, el cual tiene ciertos elementos similares al escritor para que pueda existir la comunicación y una relación de entendimiento, porque si hay una separación cultural, económica, política, etcétera, posiblemente cueste más trabajo entender la obra. Luego, esta relación escritor-lector se da en una época, en un contexto, y frente a ese contexto, por último, se da una situación y a través de esa situación se tiene que decidir o tomar un compromiso. Dado que estamos interactuando en una sociedad, estamos relacionándonos socialmente, debemos tomar un compromiso frente a esa situación problemática, ya sea para cambiar o ya sea para conservar. Recordando un poco lo que hemos estado revisando, aquí sí es importante señalar que Sartre estaría completamente en contra de lo que dice Oscar Wilde.
porque para Oscar Wilde parece que el arte es solamente por el arte y va más allá de la naturaleza, va más allá del ser humano y casi casi es una especie de neutralidad donde el poeta puede hacer lo que él quiera y no debe de rendir cuentas a las consecuencias que tiene en la sociedad. Para Sartre no es así. Para Sartre el arte no es neutral. El arte no se da de manera objetiva y el poeta no hace las cosas de manera libre sin que rinda cuentas. Todo lo contrario. Para Sartre, la literatura, la obra de arte es un compromiso total con la sociedad donde uno asume su libertad y por lo tanto su responsabilidad. Por eso es que toda obra de arte debería tener un responsable en el cual se le pueda pedir cuentas, porque no es neutral la obra de arte y mucho menos la literatura. No es neutral y no se da el caso que sea el arte por el arte, porque el arte está enmarcada por un contexto social donde el escritor y el lector se comprometen con una realidad, donde en esa realidad se ejecuta o se lleva a cabo una determinada libertad. Por lo tanto, y lo repito, la obra de arte no está distanciada, despejada o distante de esa realidad social. Así pues, y esto quedaría como una pregunta a pensar, tendríamos que revisar hasta qué punto las obras de arte de hoy o las obras poéticas de hoy, como las canciones, las películas, las pinturas, realmente muestran un compromiso y una responsabilidad frente a esa situación social o realidad social. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, realmente los autores de los corridos tumbados, en el caso de México, son responsables de la situación en la cual se encuentran enmarcadas esas canciones? ¿Hasta qué punto las pinturas que hoy en día hacen, sobre todo con temas muy controversiales, también tendrían que rendir cuentas? ¿Hasta qué punto el arte en general, las películas en general, tendrían que rendir cuentas frente a esta realidad? Y además, ¿qué es lo que están escribiendo? Mejor dicho, ¿qué es lo que están defendiendo o cuál es su propósito de que hagan lo que hagan? Ya sean películas de Marvel, películas de DC, películas de misterio, películas de terror, películas de mafia, etcétera. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es su sentido? ¿Y en qué contribuyen a la situación actual en la cual se encuentra el mundo? Por mi parte es todo y espero que estos breves comentarios les sean de gran utilidad en su lectura. Muchas gracias.